Antecedentes del cambio climático. En el siglo XVIII, el científico francés Joseph Fourier se percató de que si no fuera por la distancia del Sol a la Tierra, nuestro planeta debería ser una bola helada. Fourier dedujo que el efecto invernadero, en donde la atmósfera de la Tierra capturaba y mantenía el calor del Sol. No fue hasta hace unas décadas más tarde cuando John Taylor y Eunice Poutet midieron la cantidad de calor que podían almacenar en ciertos gases como en el CO2. Estos cálculos permitieron a Esteban Arrhenius y realizar las primeras proyecciones sobre la acumulación de dióxido de carbono en la atmósfera y ascenso a las temperaturas a principios del siglo XIX, pero estos fueron rechazados. No fue hasta 1938 cuando se produjo un gran avance al estudio del cambio climático. Guy Callendar fue el primer científico que estableció una relación entre la actividad humana, las emisiones de gases de efecto invernadero y el alza de las temperaturas. Después de un siglo de industrialización, los resultados ya comenzaban a notarse en nuestra atmósfera. En 1992 nadie pudo dar más espalda al problema y la ONU aceptó el cambio climático era una amenaza dada por nosotros que somos el hombre o las personas. Y ahora como tal traigo la definición del cambio climático, que es el conjunto de grandes y rápidas perturbaciones provocadas en el clima por el aumento de la temperatura del planeta. Es el problema ambiental más importante en el cual se enfrenta hoy en día la humanidad. Definición de efecto invernadero. Se denomina efecto invernadero al fenómeno por el cual determinados gases, que son componentes de la atmósfera planetaria, retienen parte de la energía que el suelo emite por haber sido calentado por la radiación solar. Afecta a todos los cuerpos planetarios dotados de atmósfera. De acuerdo con la mayoría de la comunidad científica, el efecto invernadero se está viendo acentuado en la Tierra por la emisión de ciertos gases, como el dióxido de carbono y el metano, debido a la actividad humana. Este fenómeno evita que la energía solar recibida constantemente por la Tierra vuelva inmediatamente al espacio, produciendo a escala mundial un efecto similar al observado en un invernadero. Greenpeace del 2010 dice que el efecto invernadero es el fenómeno natural que se da en nuestro planeta y dificulta que una parte del calor del sol recibido por la Tierra deje la atmósfera y vuelva al espacio, produciendo un efecto similar al observado por un invernadero. ¿Cómo es el funcionamiento del efecto invernadero? Bueno, el efecto invernadero es un fenómeno atmosférico natural que permite mantener la temperatura agradable en el planeta, al retener parte de la energía que proviene del Sol. A través de las actividades humanas se liberan grandes cantidades de carbono a la atmósfera, a un ritmo mayor que al que los productores y el océano pueden absorberlo. Estas actividades han perturbado el presupuesto global del carbono, aumentando en forma lenta pero continua el CO2 en la atmósfera, proporcionando cambios en el clima como consecuencias en el ascenso en el nivel del mar, cambios en las precipitaciones, desaparición de bosques, extinción de organismos y problemas para la agricultura. Gases como el CO2, el ozono superficial, el óxido nitroso y los clorofluoroalcanos se acumulan en la atmósfera como resultado de las actividades humanas, derivando en un aumento del calentamiento global. Esto ocurre porque los gases acumulados frenan la pérdida de radiación infrarroja, es decir, el calor, desde la atmósfera al espacio. Una parte del calor es transferida a los océanos, aumentando las temperaturas de los mismos, lo que implica un aumento de la temperatura global del planeta. Como el CO2 y otros gases capturan la radiación solar de manera semejante al vidrio de un invernadero, el calentamiento global producido de este modo se conoce como efecto invernadero. México se ha puesto como meta reducir un 25% de emisiones de gases de efecto invernadero para el 2030. Esto es manteniendo los niveles de producción e incorporando metodologías que minimicen la generación de CO2 o dióxido de carbono. Y para ello se cuentan con estrategias tanto empresariales como estrategias ciudadanas que se mencionarán a continuación. A nivel general, algunas estrategias empresariales
que implementan las empresas son, por ejemplo, medir la huella de carbono, y lo primero de todo es saber cuántas emisiones de gases de efecto invernadero genera su empresa cada año, y a partir de ahí pues se podrá hacer consultoría a través de empresas externas para determinar cómo se podría reducir esas emisiones. Otra estrategia puede ser desarrollar un plan de acción climática. Para poder llevar a cabo un plan y reducir la cantidad de carbono que emite tu empresa, pues se necesita tener claro en qué áreas clave se desarrollan estos cambios. Y pues las más importantes son la cadena de suministros, es decir, en el suministro de materiales y de los proveedores del mismo, en la energía, la electricidad, la calefacción y sus instalaciones, el transporte, es decir, la logística y las rutas que realizan los proyectos, y por ejemplo, utilizar transporte menos contaminantes como los barcos en vez de los aviones. También se pueden cambiar los vehículos de las empresas por vehículos eléctricos o fomentar el transporte ecológico como la bicicleta y transporte público. Otra estrategia que se puede implementar es establecer objetivos de reducción de emisiones y establecer los precios de los planes de acción, y conocer los costos que tendrán para las empresas es primordial para llevar a cabo el plan de acción climática. Una cuarta estrategia puede ser supervisar el progreso. Es necesario evaluar la mejoría en la reducción de emisiones, y contar con una consultoría de terceros puede ser indispensable para no perder la responsabilidad y medir la huella de carbono. Así se pueden obtener datos para saber dónde se podría mejorar un plan de acción o incluso implementarlo. Y finalmente, otra estrategia es apoyar políticas como conciencia climática. Así es, apoyar las políticas que implementan las acciones contra el cambio climático es muy importante, y los reembolsos para vehículos eléctricos, los incentivos para lograr energías renovables reducen el coste de los negocios a largo plazo. Algunas estrategias ciudadanas se mencionarán a continuación, y estas estrategias son sumamente sencillas para que se puedan poner en práctica y no necesitan mayor esfuerzo. 1. Reciclar. Reciclar 1 kilogramo de latas de aluminio usadas consume 10 veces menos de energía que producirlas, y se utiliza mucho menos energía para fabricar papel a partir de periódicos viejos que de la pulpa de la madera. 2. Apagar las luces cuando no haga falta, pues los hogares son responsables del 30% de consumo de electricidad, así que si todos ahorramos electricidad, el cambio será considerable. 3. No dejar el cargador del celular enchufado si no se está usando, pues ya que esto consume el 95% que será desperdiciado y solo el 5% de electricidad es utilizado. 4. Para ventilar, abre la ventana solo unos minutos y después vuélvelas a cerrar. 5. El automóvil particular es responsable del 10% de emisiones de dióxido de carbono, así que pues usar un transporte público o trasladarte en bicicleta e incluso caminar son alternativas más baratas y mucho más saludables. 6. Plantar un árbol. 5 árboles pueden ahorrar 1 tonelada de dióxido de carbono a lo largo de su vida. El automóvil particular es el responsable de emitir el 10% de dióxido de carbono, así que utilizar algunas otras alternativas para trasladarte, principalmente ecológicas, pues son la mejor opción. Por ejemplo, utilizar transporte público o algún medio de transporte, por ejemplo la bicicleta o incluso caminar. Y yo en mi caso utilizo la bicicleta para transportarme al trabajo, a la escuela y a mis actividades diarias. Otra estrategia que se usa en mi casa es reutilizar el agua. Por ejemplo, para captar el agua, cuando nos vamos a meter a bañar, en lo que sale agua caliente, el agua fría la captamos para con ella poder trapear o hacer alguna otra actividad. Y después de
de trapear, el agua sucia la aprovechamos para regar, por ejemplo, los pastos y plantas. Hola, ¿qué tal? Una de las estrategias ciudadanas que utilizo yo aquí en mi día a día es que a la hora de estar de usar la estufa como tal, como es eléctrica, lo que hago es desconectarla. La desconecto de este lado y de esta forma, pues como ya no la voy a utilizar, pues la dejo desconectada. De igual forma, lo que prosigue en esto es que desconecto el tanque de gas, lo apago. Como pueden ver, lo estoy cerrando y pues de esta forma es una forma de ahorrar. De igual forma, lo que hacemos aquí hoy en día es reciclar las botellas. Y un claro ejemplo de ello son las que tengo aquí, en este costado. Lo que se hace con estas botellas es que a la hora de que se llene el costal, las llevamos a la recicladora que se encuentra a unos cuantos metros donde son procesadas para tener para generar diferentes botellas ahora. Y pues esta es una forma de igual ganarse unos pequeños pesos, pero igual estamos reduciendo la contaminación. De igual forma estamos siendo muy sustentables al estar utilizando el gas solamente lo necesario y no teniéndolo abierto para evitar fugas y todo lo que conlleva. Esta es una forma de separación en una casa para botellas de plástico para su reciclaje. Estas aquí se tienen botellas que se llevan a un contenedor donde almacenamos la de manera separada a la basura que se llevará en los camiones. Esto para que se junte para su posterior llevada a reciclar a un centro de reciclaje. En conclusión, el cambio climático es un fenómeno global que nos afecta en gran medida, y no solo nos afecta en la parte social, sobre todo los más afectados son los ecosistemas, es decir, la flora y la fauna. Sin embargo, nosotros como sociedad, al ser responsables de generar este daño, también somos los únicos que podemos frenar este cambio climático tan acelerado, pues existe una infinidad de estrategias para contribuir a eliminar este cambio, ya que si hacemos conciencia y aplicamos todos en la vida cotidiana estrictas medidas, será muy benéfico para todos, y esto será de gran ayuda para futuras generaciones e inculcar siempre el cuidado y conservación del medio ambiente.